Venezuela acaba de sufrir el mayor terremoto de su historia reciente. Edificios, se cayeron edificios, miren cómo está eso, se acaban de caer edificios, todavía está temblando. Está temblando. ¡Ayuda! No estoy exagerando lo más mínimo y vamos a ir directamente a los datos para que entendáis lo que acaba de ocurrir, pero no sin antes mostrar mi más profundo cariño y apoyo a todos los venezolanos que están sufriendo las consecuencias de esta terrible catástrofe. También a los que estáis tratando de conectar y averiguar sobre vuestros familiares, amigos, así como los que estáis luchando por socorrer y salvar todo lo posible. Tened claro que para el mundo esto no ha sido un miércoles más, y muchísimos países se han movilizado sabiendo la situación que arrastra Venezuela, que además no tiene tantos recursos para amortiguar esto por culpa de décadas de expolio y de saqueo por parte de un régimen violento, malvado e inepto. Dicho eso, si algo tienen los venezolanos es que son la hostia de resilientes y saben salir adelante, aun en las circunstancias más jodidas. Respira que va para afuera, negra. Dale espacio. Hay ayuda en camino y de hecho estaba viendo que muchos países vecinos se están movilizando para limitar los daños lo máximo posible y tratar de estabilizar la situación. Pueden venir momentos duros, pero habéis salido de mierdas mucho peores, mierdas que a cualquiera nos habría dejado fuera de juego. Dicho eso, desde aquí vamos a dar visibilidad al asunto y para eso entended que esto no ha sido realmente un terremoto, han sido dos. Al parecer este efecto se le llama doblete sísmico porque son dos pepinazos muy grandes casi en el mismo punto y separados por nada y menos. El primero ha sido de magnitud 7,2 a las 6:04 de la tarde en hora venezolana. El epicentro estaba en el estado Yaracuy, al noroeste del país, a una profundidad de casi 22 kilómetros. Tal como os decía, apenas 39 segundos después de este, poco más de medio minuto, llegó el segundo terremoto de magnitud 7,5, un poco más al noroeste. Y si este fue mucho más gordo, no se debe a esas 3 décimas de diferencia en la escala Richter. Es porque ocurrió a 10 kilómetros de profundidad en contra del otro que fue a 22 kilómetros de profundidad. Es decir, que el epicentro fue muchísimo más cerca de la superficie y por eso se sintió tantísimo. Ocurrió a 200 kilómetros de Caracas, pero no pienses que eso es mucho porque la sacudida se ha sentido muchísimo en la capital, en Maracaibo y casi todo el norte del país, que es donde se concentra la mayoría de la población de Venezuela. Mantuvieron condiciones idóneas para estar en el estadio, ¿no? Siempre se ve algo por primera vez, bueno, y nosotros estamos viendo. Hasta en Bogotá, en Colombia, han sentido este temblor y se activaron las alertas de tsunamis para Aruba, Curazao, Bonaire, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Dicho eso, estas alertas ya han sido canceladas, por lo que no se espera ningún tsunami finalmente, según se reporta por lo menos. Este es el terremoto más grande desde el año 1900, aunque he leído que el más fuerte de todos ocurrió en 1812, que fue de magnitud 7,7 y dejó un saldo de unos 30.000 muertos en Caracas y Mérida. En lo que vamos de conteo, se calculan, insisto, al momento de grabación de este vídeo, al menos 164 muertos y 971 heridos. Pero tristemente es probable que este número siga subiendo porque este terremoto ha sido catastrófico y ha derrumbado muchísimos edificios de viviendas. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha publicado una estimación con una probabilidad del 44% de que puede haber 10.000 muertos en total, y con un 30% de probabilidad puede haber más de 100.000, que me parece un número aterrador y que confío en que sea muy inferior, la verdad. Venezuela ya vivió una catástrofe natural de este estilo hace 2 décadas, pero no fue un terremoto. Hablo de lo que se conoce como la tragedia de Vargas de 1999. No fue simplemente que lloviera muchísimo, que lo hizo, fue que la montaña se vino abajo. Durante días, el agua que se iba acumulando en el cerro, pues saturó ese cerro y al descender por el monte se convirtió en enormes hileras de ríos que arrastraban barro, rocas y mierda cuesta abajo. Muchos pueblos y chabolas estaban construidos en la ladera de la montaña y fueron arrastrados enteros hacia el mar. Esta catástrofe es de las peores que se han vivido en Venezuela y en Latinoamérica en general y dejó entre 10.000 y 30.000 muertos con muchos cuerpos que no pudieron recuperarse. Casi 30 años después, este país caribeño vuelve a enfrentarse a una tragedia que en este caso afecta de nuevo a las zonas más pobladas del país. Fijaros que no sé si incluso ha sido positivo que justo en Venezuela era día feriado y es posible que mucha gente estuviese fuera de sus casas.
casas, porque no me quiero imaginar qué hubiese pasado si esto ocurre de madrugada, con todo el mundo durmiendo en sus edificios. Y mira cómo se cayeron todas las paredes del frente. Y esto de aquí también, ¿eh? Marico, esto es muy impresionante esto. Ay, Dios mío, la gente... Delhi ha declarado el estado de emergencia nacional y la gente está tratando de localizar a familiares y amigos. Y bueno, habiendo tratado las posibles víctimas mortales y previsiones que pululan por ahí, dejad que os diga que aún no se ha estimado los edificios y viviendas que pueden haber sido afectados por todo esto. Y miedo debería dar. Es que mirad cómo han quedado algunas casas. Vosotros imaginad esto en vuestro pueblo. Imaginad que la casa que tanto os ha costado comprar, la casa de vuestra familia, toda vuestra vida, acaba siendo destrozada por un terremoto en pleno día de fiesta. Mierda, weón. Yo acabo de subir el ascensor. Acabo de entrar. Porque los edificios que no han colapsado tienen daños estructurales que hacen absolutamente inviable entrar en ellos. Y en los que sea viable me parece que no es ni recomendable entrar. Venezuela se enfrenta a una situación aterradora, uno de sus momentos de mayor necesidad, y siento tener que sacar esto, pero la crisis no va a ser gestionada por un gobierno solvente o unos líderes capaces, sino por las ratas que han hecho que el país no tenga recursos para enfrentarse a emergencias de este estilo. Joder, es que si ya en España la respuesta de políticos al cargo en catástrofes naturales es lamentable, imaginad en un país bajo el yugo de una dictadura que lleva 3 décadas arruinándolo. El aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que es el principal aeropuerto del país, la entrada a Venezuela está cerrado porque tiene daños estructurales que hacen que no puedan operar vuelos. Ya. Por allá, señores, al puerta 4, por allá. La Guaira, que es una ciudad a escasos kilómetros de Caracas y donde se encuentra este aeropuerto Simón Bolívar, ha quedado arrasada. Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre. Insisto en que no entendemos todavía la gravedad de todo esto. No hablamos únicamente de una pérdida de vidas humana que puede ser muy elevada. Es que los que han sobrevivido porque los edificios han soportado el derrumbe tal vez no puedan ni volver a su casa por el riesgo que implica que se venga abajo. ¿Qué haces con toda esa gente cuando no tenías ni para mantener el país antes de esto? Ve diciéndome tú, porque yo voy a hablarte de los precedentes. Porque efectivamente un temblor no es que pille por sorpresa a los venezolanos. Venezuela está en una costura sobre 2 placas tectónicas, la del Caribe y la de Sudamérica. La del Caribe se mueve al este y va rozando con la de Sudamérica a unos 20 milímetros anuales. Te parece muy poco, pero amigo, multiplícalo por siglos y tienes muchísima energía que se va acumulando y acumulando. Y cuando se rompe, te genera un seísmo que puede variar de potencia, pero que ayer fue gigantesco. Esto pasa porque las placas no chocan de frente y se empujan, sino que van deslizándose de lado a lado como si frotases las manos. De nuevo, el 80% de la población del país vive al norte y esta zona implica un alto riesgo sísmico. Hasta ahí lo normal, pero lo que no es normal es una potencia de 7,5 como la que hemos visto. Se trata de uno de los terremotos más fuertes que ha vivido el país en más de un siglo, tal como os he dicho. Esto no funciona cada 40 años o algo parecido. Por lo que he visto, las fallas no funcionan como un reloj suizo. La de San Sebastián, que es la que está debajo de Caracas, tiene un ciclo de reactivación que estiman por los cojones en 200 años. Pero al final la realidad es que se trata de un país que está, pues como digo, en el punto de choque de 2 placas. Y el hecho de que hiciese ya un tiempo que no daba señales, pues no implica que esté tranquila, sino que estaba acumulando tensión como un muelle. Y al parecer esta energía, tarde o temprano, tiene que liberarse. Por supuesto, en esta catástrofe tenemos que hacer una lectura geopolítica. Estamos en una Venezuela post-Maduro, con el anterior dictador capturado por Estados Unidos en enero y Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Pues bien, ¿quién fue de los primeros en mover ficha tras esta catástrofe? Sí, Donald Trump, que en Truth Social habló de 2 grandes terremotos de una magnitud enorme con un número devastador de muertos y puso a Estados Unidos a desplegar de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda humanitaria para ayudar a su nuevo amigo, hablando de Venezuela. Un giro interesante teniendo que hace menos de un año estaban sancionando a este país. Pero no ha quedado ahí la cosa como os he dicho, la ayuda ha llegado de medio mundo. Alemania ha ofrecido hasta 6 aviones militares para labores de rescate. El Salvador, con Bukele, preparó 300 rescatistas y 50 toneladas de suministros. La Unión Europea activó su sistema de satélites Copernicus para mapear los daños y hasta China, que es uno de los grandes compradores de petróleo venezolano, dijo que ayudaría
en lo que pudiese, sumado a México, a Brasil, con Lula da Silva, a Ecuador, Perú, Chile, Costa Rica, República Dominicana y condolencias de Pedro Sánchez desde España y de Macron desde Francia. Delcy Rodríguez ha anunciado que está coordinando con la ONU el envío de rescatistas, pero lo más loco es que al parecer está en contacto también con el Fondo Monetario Internacional para montar una provisión de 200 millones de dólares para la reconstrucción de Venezuela. Si has oído bien, el chavismo que lleva un cuarto de siglo poniendo al FMI como el demonio capitalista está ahora colaborando con ellos. Veamos su comunicado. Vamos al rescate de aquellas personas que están tapiadas por los edificios o por las viviendas que colapsaron. En las próximas horas estaremos recibiendo rescatistas de países que ya se han comunicado con nuestro gobierno. Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, con todas nuestras autoridades, brindando apoyo, solidaridad, y en las primeras horas estaremos recibiendo rescatistas. Igualmente recibiremos rescatistas de República Dominicana, como se lo agradecí en llamada telefónica a su presidente Luis Abinader. Igualmente tuve una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien también estará enviando muy temprano una brigada de rescatistas. Igualmente con México hemos tenido contacto para recibir rescatistas en esta área en la cual son muy experimentados. Igualmente he sostenido contacto con el gobierno de Qatar, quien ya está preparando una brigada de rescatistas que llegarán mañana a Venezuela. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. Igualmente quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad y a aquellas familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras. Igualmente, hemos también recibido manifestación de apoyo para envío de ayuda humanitaria por parte del gobierno de la República Popular China, y que sepamos que unidos vamos a superar esta tragedia. Una tragedia que hoy enluta a muchas familias venezolanas, pero que también Venezuela está recibiendo el amor de los pueblos del mundo. Gracias, gracias a quienes han tendido su mano a nuestro país. Yo pido a Dios que nos ilumine y que nos siga protegiendo. Nos encontramos ante una crisis brutal en Venezuela y por supuesto que tienen que estar todos los esfuerzos sobre el terreno ya. Pero yo en paralelo pondría alguna entidad a fiscalizar a Delcy, porque Dios sabe que los dictadores y los paquetes de ayuda humanitaria tienen un peligro demostrado a lo largo de la historia enorme. Un peligro de apropiación, venta y lucro muy cabrón que luego usa el Estado. Así que insisto, mucho ojo con Delcy y con su cúpula. No confiarse solo porque estamos ante una catástrofe, porque esos son los momentos en los que los malvados más aprovechan que no les vigilan tanto. Estamos ahora mismo en la resaca de una terrible tragedia para Venezuela, en uno de sus peores momentos. Y desde aquí quiero, de nuevo, mandar mi ánimo a todos los que estáis sufriendo esta terrible situación. Aquí los equipos de rescate que acaban de sacar un perrito de los fondos, se encontraba atrapado. Los bomberos del Distrito Capital, como siempre, los héroes de toda la historia, trabajando arduamente para sacar sobrevivientes entre los fondos.